Vamos a comenzar con la primera conferencia del programa, que, como les decía, estaba prevista para Segundo Pírez como rector de Extremadura y como presidente de la sectorial TIC de la CRUE, y me van a permitir que les traslade mis reflexiones personales en relación con todas estas cuestiones, ¿no? Y además intentando darle un poquito de perspectiva más allá de lo que ocurre en nuestro país. Que seguramente después, a lo largo de la jornada, tendremos personas que nos hablarán de su propia experiencia de una manera muy directa y, por lo tanto, tenemos datos de primera mano de las estrategias que han adoptado algunas universidades para hacer frente a buena parte de las cuestiones. Pero hoy yo quiero ayudar a centrar la cuestión, si me permiten el símil taurino, a poner el toro en suerte y ayudar a proponer de nuevo, a recordar algunos de los elementos básicos del escenario en el que nos encontramos las universidades con carácter general, aunque es verdad que igual que cuando uno dice la universidad o la empresa, tenemos tendencia a definir un modelo promedio, y cuando en la práctica la diversidad y los matices son enormes y, por tanto, cada uno, cuando trata de trasladar algunas de las cuestiones y, desde luego, encontrar algunas de las respuestas, hay una gran variedad de elementos, de forma que no es nada homogéneo. Sí, probablemente las preguntas, pero no seguramente las respuestas. Y en esa línea, pues vale la pena también avanzar. Lo primero tiene que ver con las tecnologías de la información. Y es cierto que en estos momentos se están produciendo algunas actividades, algunas actuaciones que están gobernadas o impulsadas por el desarrollo de la tecnología. O sea, no es una cuestión de que lo que veníamos haciendo lo hacemos de otra manera o lo hacemos mejor con el uso de la tecnología, sino que gracias al desarrollo de la tecnología hay cosas que no podíamos hacer y que ahora podemos hacer. Entonces les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con el mundo universitario. Ahí aparece en el titular Louvre Museum DNA, el ADN del Museo del Louvre, y esto es un trabajo, un proyecto hecho por un laboratorio del MIT en el Museo del Louvre, es el Sensible City Labs, que intenta entender qué pasa con la gente en el Museo del Louvre. ¿Qué hace la gente en el Museo del Louvre? Todos los que cada día, esas miles de personas que van cada día, ¿qué hacen? Entonces, la técnica habitual hasta la fecha, la única manera de saber un poco lo que pasaba, pues esencialmente era hacer encuestas. Uno preguntaba a la entrada, preguntaba a la salida y tenía una fotografía de lo que pasaba en el museo hasta cierto punto en función de la información que obtenía de los encuestados. Y además esto lo hacía un día del año o una vez al mes o con alguna periodicidad. Y en el caso particular de este proyecto se aborda el problema de una manera completamente distinta. Y es que se incorporan un conjunto de sensores en el museo, muy pocos, simplemente que detectan dispositivos Bluetooth. Nada más, una cosa tan tonta como esa, y pone unos pocos. Estamos hablando de, no recuerdo exactamente el número, pero una docena, un número muy pequeño. Por otro lado, parece ser que el número de personas que llevamos activado en nuestros teléfonos móviles el dispositivo Bluetooth está en torno al 9%, entre el 8 y el 9%. O sea, no todo el mundo lo lleva porque es verdad que consume y si no lo usa uno, pues lo desconecta, pero hay mucha gente que lo lleva permanentemente conectado, entre el 8 y el 9%. Esos sensores no hacen nada con los teléfonos, simplemente detectan que hay un teléfono que emite en Bluetooth y le reconoce como un teléfono individual. Sabe que tiene un indicador porque los teléfonos son identificados de manera individual y unos pocos sensores saben lo que pasa. Entonces, con esa información y, por lo tanto, con un conjunto de datos nuevos, inexistentes en el pasado, en el Louvre se ha podido reconocer qué es lo que hace la gente, cuál es el periodo medio que está en el Louvre, cuáles son los itinerarios más habituales. Se puede descontar con facilidad, por ejemplo, el personal, porque el personal tiene unas rutas que son muy fáciles de reconocer, que no corresponden a un visitante en función de su trayectoria, etcétera. Se ha hecho toda una gestión de lo que ocurre cada día en el museo y, además, se puede hacer cada día. Porque están ahí permanentemente, no es una cuestión de, con un coste, digamos, una vez hecha la inversión de instalar los sensores y la gestión de los datos, se puede hacer casi cada día y, por lo tanto, detectar la evolución de las tendencias, el efecto que produce una exposición particular sobre la vida del museo, dimensionar los espacios en función justamente de la movilidad de las personas. De manera que, en resumen, no quiero insistir porque no es objeto del tema, pero lo que pasa es que la tecnología permite hacer cosas
que en el pasado nos costaba hacer, o las teníamos que hacer de una manera un poco más artesanal. Y ahora hay elementos nuevos que nos cambian un poco la manera de hacer las cosas. Segundo tema que tiene que ver con la tecnología. No sé si conocen, pero hay una experiencia universitaria, es una universidad nueva, creada en San Francisco, que recibe el nombre de Proyecto Minerva. Está apadrinada por un antiguo dean de Harvard y con un conjunto de emprendedores han lanzado una iniciativa universitaria distinta, que se basa en un método educativo completamente, bueno, ellos llaman revolucionario, utiliza una plataforma educativa específica y una manera específica de relacionarse con los estudiantes. Es una universidad esencialmente presencial, pero con la utilización de unos recursos intensivos a través de esa plataforma en cuanto a cómo se trasladan los conocimientos, cómo se adquieren las competencias y las destrezas, y quiere competir con las grandes universidades de la Ivy League, que supongo que para muchos de ustedes son conocidas, son aquellas más elitistas en el mundo norteamericano, que tienen unos precios de matrícula que están al 40, 50 mil dólares al año, con precios o costes, porque también tienen esta experiencia universitaria, tiene su residencia en San Francisco, con costes que estén en torno al 25% del coste de las grandes universidades, intentando dar una calidad parecida. Lo más interesante, que a mí me resulta, aunque es una frase, luego hay mucho debajo y uno puede ver las experiencias, incluso hasta puede ser contrario a ellas o incluso hasta parecerle que no va a tener éxito, pero lo que me parece interesante, si leen ahí en inglés, es cómo ya de entrada la definición de lo que pretenden busca algunos elementos que forman parte de lo que pasa en nuestro tiempo, ¿no? Y viene a decir, nuestro riguroso programa académico está diseñado para reforzar los conceptos esenciales y las destrezas cognitivas críticas. Es decir, está en lo conceptual y menos en la cantidad de conocimientos que se quiere. Habla de la interdisciplinariedad, pero especialmente desarrolla, al final dice, habilidad para adaptarse a un mundo rápidamente cambiante. Es decir, que la adaptación al cambio se convierte en una parte de la formación o un elemento esencial. Enseña usted algo que permita a los que se gradúan adquirir o tener una mejor capacidad para adaptarse a los cambios, porque los cambios se van a producir y eso de entrada supone una definición a través de, bueno, un instrumento nuevo. Ya les digo que no es que esté defendiendo el modelo, yo tengo algunas críticas si entráramos en el detalle. Lo que quiero decirles es que hay iniciativas nuevas donde la tecnología es un elemento esencial. Sin la tecnología, las tecnologías de la información, Minerva no tendría sentido, o costaría mucho ponerla en marcha. Van a abrir sedes en 8 ciudades en el mundo y lanzan una propuesta que intenta ser revolucionaria. En última instancia, lo que quería trasladar con estos dos ejemplos son, ahí le falta un plural, a Stan, lo vi anoche, pero es que se me ha olvidado cambiar esta mañana, la verdad. Debo decirlo así. Lo que quiero decirles es que es verdad que las tecnologías de la información, es verdad que sabemos que están cambiando nuestras vidas, con carácter general, y eso hay tantos ejemplos que no quiero ni siquiera ponerles uno, pero también están cambiando la manera en que actuamos en la universidad tradicional. Como primer hecho, las tecnologías de la información están cambiando cómo hacemos las cosas y nos están obligando a reflexionar como primera circunstancia. Segundo elemento, no menos importante, en el escenario, porque si uno no entiende el escenario completo, es difícil ver el problema de una manera aislada. El segundo elemento del escenario es que hay un crecimiento enorme de la demanda de estudios de educación superior en todo el mundo. Un crecimiento enorme. En algunos lugares, especialmente en países, digamos, en desarrollo, pues ese crecimiento es todavía más evidente. Ahí ven algunos datos, creo que se puede ver, bueno, no sé si se puede ver. Si tuviera un puntero, bueno, pero si se fijan un poquito, en los países más desarrollados, que están a la izquierda, la OCDE, son datos, la columna en amarillo corresponde al año 2000, demanda de estudios universitarios para la población entre 18 y 22 años, o sea, que son la edad del primer grado de la universidad. ¿Qué porcentaje de esa población, no es de la población total, de esa población, cuál es la demanda de estudios universitarios? Y en los países de la OCDE ha habido un pequeño incremento entre el año 2000 y el año 2010, pero si uno va a China hemos pasado del 8% al 25% en una década, y eso sigue creciendo. O sea que hay una demanda enorme,
un crecimiento enorme de la demanda de estudios universitarios en todo el mundo, con otro elemento importantísimo que no quiero entrar en mucho detalle. Estos son los últimos datos del informe Education at a Glance, la educación en un vistazo de la OCDE de 2014, o sea que son los más recientes que hay, en donde también se ve la evolución de la demanda de los estudios universitarios, donde además de confirmar el aumento de la demanda, y un aumento no homogéneo, sino heterogéneo, hay otro hecho esencial y es la movilidad. Es decir, que no necesariamente se satisface la demanda donde se produce. O sea, que no necesariamente esa demanda de estudiantes en China se satisface en China. Y eso genera un cambio también en el mapa global de una demanda cambiante. Es que no tenéis un puntero, ¿verdad? No tenemos un puntero. Bueno, era por fijar algún dato. Por ejemplo, si se fijan en la columna de la izquierda, además a la izquierda, por elegir una solo, no tengo mayor interés en los datos, porque no es cuestión del análisis en los datos. Pero si se fijan en la columna de la izquierda, la columna azul son estudios universitarios de lo que podríamos llamar grado, lo que llama la UNESCO A, educación terciaria A, el primer nivel. Y el país que hay a la izquierda es Islandia. Y los datos están dados en 1995 con la barra azul, y en 2012 con la barra azul, y en el año 95 con los triangulitos o los rombitos. De manera que en la columna de la izquierda se ve que hay una barra azul muy alta que ha crecido hasta el 60%, y hay un triangulito que está en el 20%. Eso quiere decir que en Islandia había una demanda del 20% en el año 95 que ha pasado al 60% en el año 2012, de una manera con un crecimiento muy importante. Pero es verdad que cuando se mira eso, desacoplando, por ejemplo, en el caso de Islandia, los extranjeros, hay un porcentaje enorme de extranjeros que son culpa del crecimiento también de esa demanda en 2012. O sea que hay un aumento de la movilidad enorme en algunos países, en algunas zonas, que no pretendo, porque no es objeto, ya digo, del tema central de lo que quiero hablarles, pero sí insistir en que hay un aumento de la demanda y un aumento de la movilidad. Y ese escenario es en el que nos encontramos también. Esto además tiene otras consecuencias que son muy importantes y que casi nadie insiste en ellas. Sí, aumenta enormemente la demanda y porcentajes muy altos de la población van a realizar estudios universitarios, las destrezas, habilidades, capacidades de todo ese colectivo va a incluir a todos. No es en absoluto una enseñanza de carácter elitista, sino que hay estudiantes con todas las características que tiene la población con carácter general, en la medida en que si va el 80% de la población a hacer estudios, digamos, postsecundarios, pues ahí estarán los más inteligentes, los menos, los que tienen destrezas para esto o para aquello, y por lo tanto el sistema tiene que adaptarse a un escenario bien distinto de si solo educáramos a las élites. De alguna manera, entendido élites, de alguna manera. Digo, esto ya sé que tiene un debate amplio, pero por lo tanto también los métodos, los procedimientos, los sistemas tienen que ser capaces de adaptarse a un tipo de personas y a otros. Y no vale probablemente diseñar exclusivamente para el alumno promedio, porque la variabilidad en cada caso va a ser enorme respecto de ese promedio, y por tanto nos encontramos con algún escenario un poco distinto. Otro estudio que he repetido y que algunos me han oído muchas veces, porque me resulta muy interesante, y si tienen curiosidad en estos temas les recomiendo que lo lean. Les recomiendo que lo lean. Es un estudio que hace Ernst & Young, una consultora, a petición de las universidades australianas. Australia, un país de moda, muchas cosas, con un enorme crecimiento de la demanda universitaria de Australia, de estudiantes de todo el mundo, y con un escenario aparentemente muy favorable en términos relativos. Cuando se ve, por ejemplo, desde España, el entorno australiano se ha convertido en un escenario, ya digo, muy favorable. Pero cuando hacen un análisis en profundidad de lo que allí pasa y estudian el efecto que tienen las tecnologías en el sistema universitario australiano, las conclusiones son muy radicales en este informe, muy radicales. Ya digo que también uno puede objetarlas, pero como mínimo vale la pena leerlas. Son muy radicales. Cuando uno lee el informe, que no voy a ser capaz de resumir claro, es un informe, pero algunos rectores australianos dicen cosas como esta.
Y aunque es una frase muy comercial, nuestro mayor competidor en 10 años será Google, si es que vivimos, si es que estamos vivos. Lo que viene a decir es que en el mundo de la educación superior, y este es otro elemento clave en estos momentos, que está facilitado por la tecnología, o sea, que no es un elemento que se produce sin la tecnología, y la economía de escala va a permitir que otros agentes no tradicionales entren de manera masiva en ese aumento de la demanda de educación superior, que no van a ser las universidades tradicionales. Y ya digo, a lo mejor no en los formatos tradicionales de ese grado o esa primera fuente de estudios, pero bueno, aún así ya veremos. Desde luego en la formación a lo largo de toda la vida, en los temas que tienen que ver con el posgrado, hay en estos momentos un movimiento en el mundo que hace difícil predecir cuál va a ser el escenario en unos años. Y una frase de este tipo viene a decir algo así. También en ese informe se dice que el modelo actual universitario, el que tenemos en la actualidad, digamos el modelo tradicional, le va a pasar lo que le ha pasado a la prensa escrita, que tiene como máximo en 15 años va a desaparecer. Dicen así de manera radical, o sea que en 15 años vamos a estar haciendo otra cosa. Es verdad que a veces uno esto le parece una barbaridad. Bueno, si hemos estado 800 o 900 años haciendo esto, que en 15 años de repente se produzca la desaparición, es probable que no sea tan radical en absoluto, pero sí que hay, ya digo, muchos elementos que están condicionando el escenario en todo el mundo del que estamos hablando. En conclusión, una de las conclusiones a las que llega dice que con el modelo actual universitario, basado en instituciones, digamos, tradicionales, dedicadas a la docencia y a la investigación, que tienen un patrimonio y un cierto back office, una capacidad estructural muy importante, va a ser inviable en términos económicos, salvo en unos pocos casos. Se habla esencialmente de lo que podrían ser grandes nombres o grandes marcas en el contexto universitario. O sea, que piensan que o hacen algo o van a desaparecer. Las tecnologías digitales están cambiando la manera en que la educación se proporciona, vamos a decirlo así, o se realiza. Y esto está creando un escenario completamente revolucionario del que teníamos en esos últimos 8 siglos. Los cambios, y yo comparto esto porque algo he añadido en esos cambios, recogen un poco algunas de las cosas que he intentado trasladarles. En primer lugar, ese aumento de la demanda, que en el informe lo llaman democratización del acceso al conocimiento. Es decir, hoy hay un aumento de demanda muy importante, pero no solo esto está ocurriendo, sino que está ocurriendo otra cosa que es esencial en el cambio. Y es que hoy, en cualquier lugar del mundo, con una conexión a Internet, uno tiene acceso a los materiales de clase, quiere decir todo, a los programas, a los materiales que se reparten en clase, a los ejercicios, a las enseñanzas de laboratorio, de los mejores lugares del mundo. Los tiene disponibles y, por lo tanto, un profesor, bueno, relativamente formado con esos materiales, sabiendo lo que tiene que hacer, reproduce razonablemente muchos de los elementos que digamos, son necesarios, no con la misma calidad, pero de manera razonable. De forma que se está facilitando el acceso a esos medios. Estamos, por otro lado, con la movilidad compitiendo por los recursos y por los estudiantes en todo el mundo. Hay una competencia que, bueno, no sé si se reconoce o no, pero va a ser feroz y en el posgrado va a ser, vamos, a muerte. La Universidad Española se juega en el posgrado muchísimo en su capacidad de tener éxito en un contexto global, porque el grado, desde luego, todavía sigue estando vinculado por razones de edad, en la mayor parte de los casos, a fenómenos de carácter regional y local, que dan ventajas competitivas, pero en el posgrado la circunstancia cambia radicalmente y, por tanto, se están produciendo elementos de completa novedad. Ahora mismo, un estudiante que acaba el grado aquí en esta universidad y quiere hacer un posgrado, un máster, le es más barato irse a Múnich que hacerlo en Madrid. Y la Universidad Técnica de Múnich no tiene peor reputación, desde luego, que la Politécnica de Madrid, y por lo tanto la carrera profesional de ese estudiante probablemente va a estar o va a tener más oportunidades si la hace en Múnich que si la hace aquí. ¿Cuáles son las razones para hacerla aquí?
Si es más caro, sobre todo si no vive su familia en Madrid. ¿Cuál es la diferencia entre trasladarse de Sevilla a Madrid o de Sevilla a Múnich? Pues muy poca en estos momentos, salvo el hecho de tener probablemente que hablar inglés, pero esto cada vez se convierte en una barrera menor. Y por tanto hay cambios. Las tecnologías digitales están provocando algunos de estos cambios, como hemos visto, la movilidad global a la que me refería, y la conexión con las empresas es otra realidad que se va a producir de manera cada vez más evidente por la relación con la formación y la empleabilidad, y forma parte, ya digo, de lo que está ocurriendo, en mi opinión, en el mundo. Ejemplos de lo que les digo que está ya ocurriendo. Yo no sé si conocen las iniciativas europeas, los KICs, Knowledge Innovation Communities, comunidades de innovación del conocimiento, que ha sacado el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que pretende no hacer investigación, no tiene nada que ver con la investigación, nada que ver con la investigación. Pero son programas a 10 años, donde la Unión Europea está invirtiendo decenas de millones de euros en cada una de estas iniciativas, en algunas áreas seleccionadas, que son, por ejemplo, tecnologías de la información y las comunicaciones, como es este ejemplo, cambio climático o energía, las primeras, y ahora acaba de aprobar 2 más, en salud y en raw materials, en materiales, en materias primas, ¿Y qué ocurre? Pues que si se fijan y entran, cada una de estas iniciativas donde hay un conglomerado de empresas, de instituciones universitarias, de centros de investigación, empiezan a tener, y si ven ahí a la izquierda, que no sé si lo ven por el tamaño de la... pero verán que dice Education, y lo he seleccionado a propósito, Doctoral School, Master School, Open Education, Summer Schools, y no están ofrecidos como tales, sino son las comunidades de innovación específicas las que están ofertando una oferta de posgrado, en este caso, en relación con los temas objeto de cada una de estas comunidades. Esto es lo que hay en energía, que también hacen lo mismo, como ejemplos, ya digo, y hay muchos otros, se podía encontrar muchos otros, en donde empresas o instituciones de otro tipo están, desde luego, haciendo ofertas en el mercado de posgrado en temas que tienen demanda y en lo que pretenden tener una posición de privilegio en el mundo, ser el lugar donde todo el mundo quiera ir a la hora de, si puede, formarse en relación con esos temas. Y ese es el objetivo, y esto está ocurriendo en Europa, y ya digo que hay otras iniciativas en todas partes donde esto está ocurriendo también. Otro aspecto interesante es esta transparencia que en ese informe australiano intenta recoger de una manera sintética cuál es la estructura que tienen las universidades, el back office, cuál es la estructura administrativa o por departamentos, no desde el punto de vista de la educación, sino de su actividad. Y en la parte de arriba habla de los clientes, es decir, los estudiantes de un tipo o de otro, habla de los productos y, por lo tanto, los grados o la investigación, habla de cómo se proporcionan, en general, en la mayor parte de los casos, se hace con enseñanza presencial y, bueno, se puede describir hasta qué punto esto responde, pero refleja, yo creo, bastante bien, si uno es un poco flexible a la hora de entender lo que quiere decirnos, cuál es la estructura de nuestras universidades tradicionales, donde tenemos fundamentalmente enseñanza presencial, tenemos un poco de enseñanza online, todos, un poquito de enseñanza online, y hay relaciones de todo tipo, en algún caso con las empresas, hay formación para estudiantes de casa, hay en posgrado muchos más estudiantes internacionales, hay una relación con las empresas y en algunos casos hay formación in company dentro de las propias empresas, etcétera, etcétera. Pero, según estos señores, el cambio que se va a producir es este. Se va a producir un cambio radical en la estructura porque el coste es insoportable, salvo que suban las matrículas o las subvenciones por parte del Estado, allá donde ese sea el método, el procedimiento fundamental de financiación, y nos vamos a encontrar con una estructura que, en opinión de este estudio, va a aligerarse enormemente con muchos elementos de subcontratación en el exterior y, sobre todo, con la incorporación masiva de las tecnologías digitales, la digitalización, la enseñanza mixta online, presencial, etcétera, etcétera, y con un cambio que puede ser y que va a ser necesario
en la estructura de las universidades si queremos adaptarnos al escenario que intento resumir con algunas pinceladas y con algunos ejemplos que he ido dando en los últimos tiempos. De eso se trata. De eso se trata. Y por lo tanto, como digo, la conclusión es tenemos la tecnología forzando y la digitalización forzando algunos cambios, tenemos un aumento de la demanda con mucha movilidad y tenemos la necesidad de reestructurar cómo son nuestras universidades tradicionales. Además, esto no solo se dice en ese informe australiano, sino que algunos otros espacios del debate, como el World Economic Forum de Davos, en 2012 habla de una de las tecnologías esenciales y habla de las tecnologías para mejorar la educación, como uno de los elementos sobre el que hay que trabajar. Y esa insiste sobre ideas que coinciden con las anteriores. Habla de un aumento de la demanda, hace falta una nueva manera de enseñar, habla del tema de la enseñanza personalizada, que tiene que ver con la diversidad, de manera que no podemos aplicar el diseño al estudiante medio sin más, sino que seguramente habrá que acometer algún planteamiento que tenga en cuenta la dispersión, las características de los estudiantes, habla de la necesidad del pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Habla de la importancia, que yo creo que ha sido clave, de digamos, el movimiento que ha puesto los materiales educativos en abierto por parte de muchas universidades en el mundo y que ha permitido, desde luego, algunos de los cambios a los que me refería antes. Habla de que la educación fuera del aula va a ir aumentando de una manera decisiva. Hay, si quieren más reflexiones, hay una agenda global para el periodo 2012-2014 sobre estos mismos temas, que les invito, si quieren, a visitar, porque hay algunos elementos del debate, algunos pequeños documentos en donde dan su visión, que en parte se puede compartir o en parte se puede discrepar, pero en cualquier caso creo que vale la pena tenerlos en cuenta para el propio análisis o para el tema del debate. En ese foro de debate que les digo, pues vuelven a insistir de nuevo que las tecnologías online están poniendo a prueba todo el sistema tradicional y eso tiene mucho que ver con como todos saben, y no quiero insistir sobre algo que es casi ya un lugar común, los famosos cursos masivos online, los famosos MOOCs, del que todo el mundo ha hablado en los últimos 2 años, en donde uno no podía dar una charla o una conferencia relacionados con las universidades sin hablar de su impacto, y como yo ya estoy un poco harto de oír hablar de ellos, no porque no tengan importancia, pero por no insistir sobre los mismos argumentos, lo que sí que es cierto es que están poniendo a prueba todo el sistema, en el sentido de que ahora por ejemplo, hay un profundo debate sobre, hasta ahora, lo que valía desde el punto de vista universitario era el título. Tú o tenías un título o no lo tenías, en general. Lo tenías de grado o de bachelor, lo tenías de posgrado, máster, doctorado, y o lo tenías o no lo tenías. En general, decir, bueno, pues yo he hecho 2 cursos de Derecho, pues solo servía para que algunos, cuando hacían su currículum, decía estudió Derecho en la Universidad Complutense, por ejemplo, y que querían decir no acabó los estudios, sino que estudió, claro, es verdad. Pero desde el punto de vista práctico tenían de verdad una influencia relativa en términos de empleo y de carrera profesional. Ahora, con la aparición de esta oferta masiva online, con estas nuevas metodologías que se caracterizan fundamentalmente porque el coste marginal por alumno es prácticamente 0. O sea, da igual tener 100.000 alumnos que 100.100. O sea, esos 100 más no cuestan nada, porque todo el procedimiento está basado en que todo el sistema, digamos, de tutoría está basado entre la comunicación entre pares, ¿no? Entre los propios estudiantes, y con sistemas que permiten que no aumente exponencialmente el coste en función del número de matrícula. Pero sin entrar en esto, hay un debate ahora mismo, ya no sobre si van a valer algunos de esos cursos individuales, sino que empiezan a empaquetarlos, ya los empiezan a empaquetar y dar certificados empaquetados. Por ejemplo, el otro día vi un programa muy interesante que, si yo fuera empleador, incluso si tuviera tiempo, me hubiera apuntado. La Universidad Johns Hopkins, en uno de los plataformas estándar, me parece que era en Coursera, ofrecía un paquete de cursos, todos encadenados y por lo tanto que se podían seguir uno detrás de otro, en Data Science, en ciencia de los datos,
Y en estos momentos es probable que sea una de las áreas con un crecimiento potencial a medio plazo más grande, en donde falta gente formada en esas áreas. Y yo me preguntaba si yo fuera un empleador y cuando el sistema universitario está respondiendo lentamente, el tradicional, a estas cosas, vinieran estudiantes con certificados de esos paquetes de cursos en temas que están bien orientados, pues probablemente puedan tener un efecto sobre su trayectoria profesional bastante serio. En estos momentos, si has acertado y has respondido con la rapidez que a veces se precisa y no con la lentitud con la que respondemos en los sistemas universitarios, en los que estamos pensando generalmente en cursos que duran varios años, primero los tenemos que pensar, después nos tenemos que poner de acuerdo, después tenemos que rellenar los documentos, pasar por los órganos de gobierno, al cabo de 2 años conseguimos que se aprueben, empezamos al año siguiente, han pasado 3, y cuando queremos que tengamos un graduado han pasado otros 4 o han pasado 7 años. De manera que al cabo de los 7 años tenemos, de verdad, una cosa que hacer, pero esto es un mecanismo en el que están hablando de paquetes mucho más cortos, y que responden a una demanda mucho más en tiempo real, y por tanto ese debate que se llama entre títulos y certificados está encima de la mesa también como un elemento a tener en cuenta. Y hay algunas cuestiones en las que no quiero insistir demasiado, pero sí decir que se están produciendo cambios, transformaciones que tienen que ver con la evolución del escenario y con la influencia que tiene la tecnología sobre el escenario. ¿Cómo será la universidad del futuro? Pues yo no lo sé, pero creo que algunas de estas cosas van a pasar. El tema online va a tener una importancia creciente. Y por tanto, más vale que decidamos cada institución qué papel queremos que juegue en nuestra institución. No estoy pensando en 2 canales, uno online y otro presencial. Probablemente van a estar unidos en uno único, pero tendremos que poner a punto las metodologías que son algo distintas, si van a ser masivas o no masivas, si van a ser de un tipo o de otro. Tendremos que pensar en el estudiante como el centro del método educativo. Sobre esto ha habido un amplísimo debate, pero hay que pasar de las musas al teatro y de las palabras a los hechos, y hay que ver cómo se abordan algunos de esos temas que tienen que ver con cada estudiante individual y su capacidad de adaptarse o de reaccionar a un proceso de formación que necesariamente a lo mejor no puede ser estándar para todo el mundo. No vamos a ver universidades estándar, no van a ser todas iguales. Y si alguien lo piensa, pues yo personalmente creo que no es posible en estos momentos y por tanto va a haber una diferenciación como consecuencia de la propia evolución de la propia demanda. Ya les digo que en España, en el posgrado, pues hay un reto y veremos quién se queda con algunas áreas del posgrado en función de cómo evoluciona la demanda. Y ahí hay un debate interesante. El tsunami de la enseñanza online, que mueve en ocasiones miles de matrículas, puede afectar a la distribución de recursos de una manera también en el mundo. Ya sé que dependerá del modelo de financiación de las universidades en cada país, pero en términos generales esto está generando que los recursos dedicados a la educación superior en el mundo se muevan de una manera distinta en función de dónde uno elija. Y la enseñanza online tiene como característica que uno puede elegir cualquier cosa desde cualquier sitio y eso modifica también el tema de los recursos. Las universidades que sean esencialmente como son la mayoría de las actuales, es decir, presenciales, en algunos casos con una buena imagen de marca que les asocia al graduado ya no solo su formación, sino el hecho de haberse formado en un entorno determinado, con algunas características específicas, como decía algún alto digamos, responsable de alguna de las universidades como Harvard, decía, no, la característica esencial de ser un graduado de Harvard es formarse en Harvard. Este es el punto, no importa tanto el programa, que seguramente se va a parecer al que hagan en otro lugar del mundo, y más ahora que todo está disponible, sino que el contexto, el con quién te relacionas va a tener alguna importancia grande y la gente va a estar dispuesta a pagar en algunos casos precios desorbitados por algunas de estas cuestiones, pero no necesariamente en todos los casos. Por lo tanto, va a haber ahí algunos cambios. Ese debate está ahí, entre lo que es un grado y un certificado. No digo qué es, sino qué vale. ¿Qué vale más? ¿Hay que graduarse entero o hay alternativas? Hay alternativas
a través de la certificación de cursos de una manera específica, desde el punto de vista del empleo. Vamos a ver, es probable que las universidades de más éxito busquen un equilibrio y hagan una evolución de los sistemas tradicionales a los nuevos modelos, y en ese contexto es en el que estamos. Por ir un poquito más deprisa, porque creo que voy... ¿Cómo estamos de tiempo? Es que como no tengo nadie que me controle. Este era de las 10 a las... Ahora, sí, tengo que acabar. Tengo que acabar. Sí, pues voy a acabar. No, pero tengo que hablar de lo que quería hablar. Y todo esto me lo salto, me lo salto, me lo salto, me lo salto y me lo salto. Me lo salto. Porque hay que acabar. En última instancia, lo que quería trasladarles es que hay un escenario enormemente cambiante con algunos elementos como los que he intentado describir. Ya sé que se podrían incorporar seguramente otros, o se podrían explicar de otra manera, o incluso hasta se podría discrepar, no de los datos, pero sí de la interpretación que yo estoy haciendo de estos datos. Pero el problema es que todo está bastante condicionado por la digitalización y la tecnología. Y esto afecta a buena parte de la actividad universitaria. Y cómo gestionar todo esto, cómo tomar decisiones en una cuestión que es, todo está relacionado, por otro lado está la tecnología, esto es cuestión de los expertos, cómo hacer casar toda esa estrategia. Y en mi opinión, la solución es el tema de hoy, o una parte de la solución es el tema de hoy, el IT governance, el cómo hay procedimientos en estos momentos perfectamente estructurados y desarrollados que permiten tomar decisiones por parte de los que tienen la responsabilidad de tomarlas en nuestras universidades y que tienen que ver con la incorporación de la tecnología al servicio de un planteamiento estratégico de universidad. Esto quiere decir que una vez que uno opta por un cierto modelo en el que necesariamente tiene que tomar decisiones respecto de algunas de las cuestiones que se han comentado y decidir, estamos trabajando para este modelo, para este contexto, al final la tecnología o las tecnologías de la información más específicamente van a ponerse al servicio de esa estrategia y eso se consigue a través de un procedimiento, de una estructura, de un mecanismo que se conoce como gobierno TI o gobernanza TI y que está perfectamente estructurado, lleva años desarrollándose, se incorporó de manera decisiva a las empresas hace algunos años, las universidades hemos empezado más recientemente a hacerlo, el mundo anglosajón lo tiene casi asumido de una manera directa y vamos en el resto del mundo y en particular en España dando pasos en esa dirección y por tanto sobre ello hay que hacerlo. Hay condiciones que ya hablaremos. Voy a pasar, porque no hay cómo cumplir con el horario y sobre todo si eres el que organiza la cuestión y por tanto voy a sintetizar. En España, en particular en relación con estos temas, la CRUE digamos, de alguna forma le pedía a Segundo Píriz, al rector de Extremadura, que nos hablara de esto, lanzó una iniciativa para elaborar un modelo de gobierno, un procedimiento, una manera de hacer las cosas que fuera aplicable al entorno universitario español y, por lo tanto, pensando en el caso particular de las universidades españolas. Así lo hizo, y algunas de las personas que trabajaron intensamente en su definición están hoy aquí, y lanzó un proyecto piloto al que se apuntaron un conjunto de universidades, y algunas de ellas están representadas hoy aquí, y nos hablarán de su experiencia. En su día incorporaron a sus estructuras operativas los conceptos de la gobernanza TI y en algunos casos estoy absolutamente seguro de que han tenido un excelente resultado y una mejora y una forma de interpretar esas cuestiones, pero en otros también ha habido algunas dificultades que vale la pena que nos lo comenten. Como después vendrá Antonio y nos va a hablar de todo esto y nos lo va a explicar con mucho detalle, no voy a insistir y ya voy a dar dos pantallazos y acabo. Si buscan en la mayoría de las universidades del mundo anglosajón, yo me gusta buscar unas pocas. Casi todas tienen perfectamente establecido en sus páginas web cómo es su estructura de gobierno TI. O sea, cómo toman decisiones en relación con la tecnología, cómo se conectan esas decisiones con la Administración General de la Universidad, cómo se priorizan los proyectos que hay que desarrollar, cómo se asignan los recursos y cuál es la relación, ya digo, con esos resultados después. Se valoran, se analizan y ven el impacto que han tenido sobre el funcionamiento universitario. Esta es la Universidad de Memphis, en Estados Unidos,
tiene ahí su estructura, depende directamente del Vice Chancellor, en este caso, por lo tanto, están conectados directísimamente con la cabeza de la institución y participan muchos elementos que tampoco me corresponde describir. En Texas, en Arlington, esta es otra universidad que lo tiene explícito. He elegido esta transparencia porque si se fijan en el panel que hay abajo, digo panel por lo de las abejas, pues se ve que todo lo que tiene que ver con las tecnologías conecta con casi todas las funciones fundamentales de la universidad. Desde luego con la educación, desde luego con la investigación, desde luego con los servicios de carácter general, con los colleges y la administración de los departamentos, etcétera, de forma que está en el núcleo esencial de cómo organizamos, desde luego, y gestionamos la universidad. En Adelaida también hay una estructura perfectamente definida, mundo anglosajón, con una estructura que se parece mucho a la que estamos aplicando en nuestro país, en ese modelo de la CRUE. La CRUE lanzó un modelo basado en un estándar que no voy a describir, pero que intenta justamente poner al servicio de las instituciones universitarias una cierta manera de abordar el problema de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la estrategia general de la universidad, sea cual sea, en un contexto cambiante, que esto es un poco la clave, de cómo podemos irnos adaptando en función de lo que pasa. Esto nos hablará seguro Antonio Fernández después, y como va a poner algunas de las transparencias muy parecidas, pero él lo hará en Prezi, porque él es un seguro, porque nos lo hará en Prezi, pues lo veremos seguro. En cualquier caso, y ya termino, tenemos un escenario universitario muy cambiante, condicionado enormemente por las tecnologías de la información, que nos lleva ya no solo a un cambio estructural, sino a la aparición de nuevos agentes en el mundo de la enseñanza superior, que en algunos casos pueden tener escala o dimensión global, de manera que haya oferta global en todo el mundo por parte de alguna organización, institución o empresa, y por tanto nos podemos encontrar con este tipo de agentes que hasta la fecha no existen. Y vamos a ver cómo evoluciona la cuestión. Es verdad que la cultura digital en la universidad está avanzando de manera inexorable. La mayoría de las instituciones estamos preocupadas o están preocupadas por el problema y han ido tomando algunas decisiones, en algún caso, que tienen que ver con estructuras de gobierno TI, pero es verdad que aún queda muchísimo por hacer. Hay muchísimas instituciones que siguen considerando la tecnología como un instrumento al servicio de una estrategia sin más, en donde es cuestión de comprar esto o aquello, elegir este programa o aquel. Y en mi opinión eso conduce a una mala utilización de las inversiones y de los recursos y a una mala respuesta del conjunto de la organización relacionado con este tema. Los cambios están ahí y algunas de las propuestas que espero que se hagan a lo largo de la jornada van a estar relacionadas con esa cuestión. Y por mi parte me quedo aquí. Las transparencias las podrán ustedes ver en las que no he comentado, pero seguramente serán más difíciles de interpretar sin más comentario, pero en cualquier caso me quedo aquí y si tienen alguna pregunta o algún tiempo para una o dos preguntas, que creo que podremos tener, pues aquí acabo. Muchas gracias. Sí. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias por haber situado un poco el tema y habernos ofrecido este marco que creo que ahora el resto de charlas pues van a estar bien encajadas. Estamos un poco justo de tiempo, seguro que hay muchas preguntas. Yo creo que podemos hacer una o dos si son muy breves y pasar rápidamente al café para no retrasarnos. A lo largo de la jornada vamos a tener bastante tiempo para el debate. Así que una o dos preguntas breves, si hay alguna. Hola, buenos días. Mi nombre es Tomás Sánchez Giralda, soy catedrático honorífico de la Universidad de Valladolid. Y la pregunta es lo primero, felicitarle por el contenido de la charla. Me ha parecido muy interesante. Yo además estoy alejado de estas cuestiones desde hace algunos años, pero sí he tenido oportunidad de tener experiencia en el sentido de ver una universidad funcionando de manera global. Entonces, como creo que con las palabras hay que tener mucho cuidado, no es ninguna crítica ni nada, es una cuestión quizás a añadir. Cuando hablamos de estudiantes o universidad o estudios universitarios, estamos entendiendo incluido ahí los estudios de las grandes escuelas, por ejemplo, en Francia,
los estudios que son superiores pero que no están en las universidades. Esto creo que sería interesante porque en un todo, es decir, hablar de enseñanza superior o de universidades y otras instituciones superiores podría mejorar lo que fuera la semántica de todo lo que estamos hablando. Bueno, yo le agradezco el comentario. Vamos, es verdad que es muy difícil cuando uno, quien mucho habla, mucho yerra, y por lo tanto, en la medida en que uno, digamos, está constantemente, es muy difícil precisar con todo detalle, pero he empleado con bastante frecuencia la palabra educación superior en vez de la palabra universitaria, justamente con la intención de englobar aquellos estudios postsecundarios o, por lo tanto, de enseñanza terciaria en el lenguaje de la UNESCO, de la OCDE, en el que se incluyen todas esas escuelas y otras instituciones que tienen que ver, desde luego, con la formación y que no son necesariamente universidades en el sentido tradicional y, por lo tanto, no responden al modelo tradicional ni siquiera de bachelor, máster, doctorado, por decirlo de alguna forma, que se ha generalizado en estos momentos. Pero es cierto que eso, con precisión, debe entenderse en la educación superior. Yo creo que todos estos problemas, además, cuando hablo de otros agentes o de la participación de otros, justamente lo que no son universidades. Digo, en la aparición en estos momentos en el posgrado, y tengo casi la convicción de que hay enorme interés por parte de algunos en entrar en esa actividad y creen que hay una demanda no satisfecha por el sistema tradicional. O sea, lo que creen es que hay una demanda que no está satisfecha por las universidades tradicionales y, consecuencia de ello, piensan que modelos distintos son capaces de atender con mayor rapidez, con mayor capacidad de adaptación y, por lo tanto, en ese sentido, todavía con mayor razón habrá instituciones que oferten educación superior y que no sean universidades, por tanto, sino que sean, pues, lo que sea, como queramos llamarlas, como les llamen. Y, por tanto, compartir un poco el comentario. O sea, yo, si tuviera algo que decir, es verdad que todo lo que he dicho lo extendería con carácter general, porque el problema no solo afecta a las universidades, sino que afecta a la educación superior con carácter general. Bueno, yo creo que podemos parar aquí y continuamos con el debate en las siguientes mesas para no retrasarnos más.